Sí. Gracias, ahí está. Confirmado que se escucha el audio. Gracias. Pensaron que ya no iba. Gracias, buenas noches. Pensaron que no iba a haber clase, ¿no? Estábamos esperando que mandara el enlace para unirnos. Que con esto de tanta lluvia está complicado con el internet, hombre. Van a disculpar. Solo quiero hacerle la consulta. ¿Se logra ver lo que es la pantalla compartida? Se ve, licenciado. No, ¿verdad? Va, gracias. Ahorita vamos a solucionar eso. Se ve. Ah, sí se ve, disculpe, gracias. No lo había escuchado bien. Gracias. Y bueno, la clase de hoy va, ya es la antepenúltima. Igualmente, ustedes tienen clase posteriormente. Vamos a hacerla un poco breve. Es un poco de contenido en cuanto a los beneficios que existen ante la celebración de un tratado, convenio o acuerdo de libre comercio dentro de un país de forma general. Y siempre tratando temas de derecho internacional en cuanto al tema en sí. Así que vamos a dar inicio de la siguiente forma: Derecho Internacional Público. 2. Efectos financieros y económicos de los acuerdos, tratados y convenios de libre comercio en la economía de un país. Vamos a iniciar con la primera presentación. El comercio tiene un potencial enorme para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. América Latina es un ejemplo reciente. Supo aprovechar los precios altos de sus productos básicos para impulsar su crecimiento económico y generar empleos mejor remunerados. La región experimentó un periodo de fuerte crecimiento que redundó en una mejora significativa de sus indicadores económicos y sociales, impulsado en gran parte por el comercio internacional. La liberalización del comercio, generada particularmente por la reducción multilateral de los aranceles y facilitada por el reciente número de acuerdos comerciales regionales, ha servido como catalizador de dichas tendencias. Entonces, compañeros, ¿qué entendemos por este primer texto? La posibilidad de comercializar con productos nacionales hacia otro país, ya sea de forma regional, centroamericana o mundial, permite generar ingresos. ¿Qué permite esos ingresos? Hablemos un poquito de, aquí estamos viendo en Derecho Internacional Público lo que es economía, derecho y cuestiones de políticas públicas internacional. ¿Qué permite el ingreso de dinero a través de exportaciones hacia otro país? Vamos, quiero que utilicemos la mente aquí, hagamos dinámico esto para sentirlo un poco mejor la clase. ¿Qué es lo que permite poder exportar materias primas y recibir ese dinero de otros países hacia, por ejemplo, Guatemala? Le voy a dar una noción. Que Juan Pérez, que vive en Huehuetenango, bueno, le voy a plantear este caso precisamente. Tuve un conocido que es una persona que ahora se dedica a la construcción por motivos de la pandemia, que él exportaba café a Ucrania y Rusia, casualmente. Ahora, durante la pandemia, el negocio se le vino abajo. Y ahora estaba volviendo, pero con la situación de la guerra, se le complicó nuevamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Él tuvo que recortar trabajadores, tuvo que dejar de tener proveedores y tuvo que tener limitaciones en cuanto a su empresa. En cuanto que cuando él estaba exportando sus productos, él generaba aproximadamente más de 50 empleos directos, más las personas que contrataba para la cortada de café. Entonces es dinero que está viniendo de otro país para Guatemala, ofreciendo un desarrollo económico y sustentabilidad para las personas que intervienen en la producción de determinada materia prima. Por ende, la posibilidad de comercializar hacia el extranjero, a países regionales, centroamericanos, europeos, nos da la posibilidad de un desarrollo económico no solo de una persona individual, sino de una comunidad entre sí, porque a través del flujo de dinero del mercado es que se obtienen la compraventa de bienes y servicios y el crecimiento económico. Esto se los traigo a colación para que veamos todos los beneficios que conlleva la posibilidad de que un
país forme parte de un tratado de libre comercio. Porque, como decía este texto, la región experimentó un periodo de fuerte crecimiento que redundó en una mejora significativa de sus indicadores económicos y sociales, impulsando en gran parte por el comercio internacional. Ahora, una última pregunta y sí necesito que alguien me la conteste para que vea que sí están aquí conmigo. El ingreso económico de un país, de una comunidad, de un municipio, de un departamento, infiere en el desarrollo de salud y educacional de sus pobladores o de su conglomerado. Una respuesta súper atinada y técnica también. ¿Quién fue el compañero que aportó? José, ya se me hacía falta que interviniera. Gracias. Fíjese que afirmativo, pero usted lo está viendo desde el punto de vista, y lo felicito, formalista y sobre todo tributario. Y muy bien, y así debe ser. Pero recordemos que también existe el comercio informal, ¿verdad? Lastimosamente existe el estigma de que los tributos sobre cualquier bien o servicio no llegan a donde tienen que llegar. Y pues somos víctimas de lo que las noticias nos han vendido y pues eso es lo que conocemos. Pero vayámonos también a un flujo directo dentro de este dinero obtenido. Que un campesino trabaje para este producto, imagínense que un campesino trabaje para este empresario que exporta café para Rusia, Ucrania, que les decía, permite que este señor tenga el dinero para poder llevar su canasta básica, en todo caso pudiera o llegar al precio de la canasta básica, a su hogar. Pudiera tal vez tirar una mejor lámina a su casa, o si este agricultor va subiendo y logra tener su pedazo de tierra y se vuelve socio, digamos, de esta persona, va generando mayor dinero y va produciendo dentro de su comunidad, que genera contratación de albañiles, compra-venta, alquiler de un vehículo para que lleve ese material a su comunidad. En fin, el ingreso de un dinero proveniente de fuera, que no fue creado aquí en Guatemala, genera un beneficio. Entonces, como decía el compañero, hasta cierto punto, definitivamente es beneficioso que Guatemala o un país en específico participe en esos tratados de libre comercio porque genera sustentabilidad económica. Y si hay sustentabilidad económica, hay posibilidad de salud, hay posibilidad de empleo, hay posibilidad de educación y muchos factores más. Lastimosamente no lo vemos reflejado por ejemplo, en creación de puentes, reparación de carreteras y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Gracias por compartir, compañero José. Seguimos con la siguiente. Valga la redundancia. Es fundamental evaluar el impacto del comercio y diseñar estrategias de aplicación óptimas para los acuerdos existentes. Las reglas de origen, por ejemplo, establecen las condiciones bajo las cuales un país importador considera un producto como originario de un país exportador. Miren eso. Las reglas de origen, por ejemplo, establecen las condiciones bajo las cuales un país importador considera un producto como originario de un país exportador que recibe un trato preferencial. Estas reglas muchas veces son sumamente restrictivas y varían no solo según el producto, sino también de un tratado a otro. Esto hace que el comercio se torne más complicado para las empresas y los demás actores involucrados. Suena como algo muy técnico y es cierto, y de cierto modo lo es. Pero si uno realmente quiere entender los acuerdos comerciales, las reglas de origen son una cuestión que verdaderamente hay que poder descifrar. Bueno,
Cuando hablamos de reglas, ya sea un tratado de libre comercio multilateral, pongamos de ejemplo el que existe entre Guatemala, El Salvador y Honduras frente a México, ellos van a considerar y van a establecer y van a consignar sus propias reglas. Pero como recordemos que un país siempre tiene más necesidad que el otro, existen ciertas consideraciones o cierta ausencia de reservas. Porque poder comercializar con una potencia es un beneficio para el país en desarrollo, no tanto para la potencia. Entonces toca aceptar ciertas condiciones arancelarias, ciertas restricciones, ciertas formas de exportación e importación, que eso es una cuestión, como yo les explicaba en la clase anterior, de pura negociación entre los representantes de cada estado ante un tratado de libre comercio. Meramente cuestiones políticas. Seguimos. Otras cuestiones que están detrás de las fronteras afectan al comercio. Algunas medidas que afectan los procesos comerciales son esencialmente internas a los países, como la liberalización de los comercios, como la liberación del comercio de servicios, la eliminación de barreras y la creación de mecanismos para proteger a los inversores extranjeros, las políticas de competencia y contratación pública y las normas laborales ambientales. Miren, este párrafo es súper importante y lo vamos a volver a leer con la intención de plantearles un concepto que yo tengo. Algunas medidas que afectan los procesos comerciales son esencialmente internas a los países, como la liberalización del comercio de servicios, la eliminación de barreras y la creación de mecanismos para proteger a los inversores extranjeros, las políticas de competencia y contratación pública y las normas laborales y ambientales. Entrando un poquito de tema político, quiero que alguno de ustedes me logre indicar durante qué gobierno fue que se introdujeron a Guatemala una gran cantidad de productos y hubo ese auge diciendo que por fin se perdió lo que era ese proteccionismo estatal. Cuando estuvo Portillo, Lick. Gigi, ¿verdad? Gigi Zulema Moscoso, gracias. Afirmativo, a eso quería llegar. Igual vamos a ver en el chat, sí, Josué Francisco igual me dijo Alfonso Portillo, igual Marcos me dijo Portillo. Efectivamente, muchísimas gracias. A ver, y vamos a tomar esto desde el punto de vista no político, sino meramente comercial. Todos como guatemaltecos informados y estudiantes y en busca de una mejor Guatemala, conocemos que hay ciertas empresas, ciertas entidades que controlan ciertos servicios y productos. Por ejemplo, ¿qué entró durante Portillo? Entró un tipo de cemento que no recuerdo cuál es. ¿Y quién es el que maneja aquí el monopolio de ese cemento? Es Cementos Progreso. Por lo tanto, que entre otro proveedor de cemento es perjudicial para esta empresa. Aquí me dijeron Cruz Azul, es cierto, que ingresó. Marcos, gracias. Entonces, igual José Francisco me dijo Cemento Progreso, gracias. ¿Y qué produjo eso? Que el monopolio de este Cemento Progreso fuera bajando. Porque ¿qué sucede cuando entra a un país un producto de un valor inferior al ya establecido? Lógicamente un perjuicio. Hablemos de bebidas alcohólicas. Entró Brahma también, o conocida en Sudamérica como Brahma. ¿Cuál otra fue que ingresó también lo que es la bicola? Y un sinfín de productos más. Si no estoy mal, también me entró otra empresa de gas. Ahora yo les quiero manifestar esto que hacen muchos gobiernos de evitar que entren otras empresas a Guatemala de otros países, es parte
de que no hay tratados, acuerdos o convenios de libre comercio, porque sí, es cierto, bueno, en México hay ciertos productos, pero no pueden ingresar a México. ¿Por qué muchas personas se van a la frontera de México, a los Walmart, a comprar? Porque los precios allá son más bajos, por dos circunstancias, porque son producidos en dicho país y segundo, porque las cuestiones arancelarias en ese país son mínimas, por la intención de que haya un intercambio de bienes y servicios mayor. Ahora les quiero manifestar qué es el proteccionismo estatal, o qué es el mercantilismo estatal. Estas dos figuras oscilan en que el gobierno central protege a los empresarios constituidos de mucho tiempo atrás para que sus productos prevalezcan sobre los posibles que puedan entrar de otro país, o sea, evitando, bueno, aquí estamos los que estamos y no va a venir otro productor más, otro empresario más a poner a la competencia a este empresario, a este empresario y a este empresario. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la estabilidad de dicha empresa. Cuando existiera un libre mercado y una libre competencia, una competencia sana, fuera mejor para el conglomerado. ¿Qué sucede cuando hay mucha demanda y poca oferta? Exacto, José Francisco, existen precios altos, porque los pocos proveedores de dichos bienes y servicios, exacto, Lucky, suben los precios. Los pocos proveedores de bienes y servicios, exacta, exacto, y con eso, gracias compañero, y con eso de inflación estamos hablando también a largo plazo, que no va a cambiar, no va a mejorar, va a empeorar. Ahora yo les planteo el otro extremo. ¿Qué sucede cuando hay una amplia oferta y poca demanda? Todo lo contrario. Cuando hay una amplia oferta de bienes y servicios, o sea, existen unos 200 proveedores de determinados bienes y servicios y hay poca demanda, o sea que es mayor la oferta que la demanda, o sea, los precios van a bajar porque todos quieren vender. Sucede con alguna profesión que ustedes deben de conocer de seguro, alguna profesión de la que ustedes deben de tener conocimiento, ¿verdad? Exacto, Juan Andrés, la iniciativa de ley para la libertad de empresa, pero esa no va a caminar. También está la ley de libre competitividad y un montón de leyes más en cuanto a comercio, empresa, pero no caminan lastimosamente. Pero eso quiero llegar yo. En cuanto a los tratados de libre comercio, la posibilidad y la incursión de Guatemala en la suscripción de tratados, acuerdos y convenios de libre comercio es la posibilidad de que las empresas constituidas aquí no tengan esa competencia. No está mal. Sus razones tendrán de no negociarlos, porque nosotros no conocemos el trasfondo jurídico, empresarial y económico y financiero para la negociación de ello, o las condiciones a las cuales nos veríamos inmersos y sobre todo sujetos. Pero a grandes rasgos y un análisis general, la posibilidad de una incursión de mayores productos provenientes del extranjero posibilitaría la reducción de precios, hablando de economía en general, ¿verdad? Pero bueno, a eso quería llegar dentro de este párrafo. Sigamos. Los cambios económicos y políticos recientes abren nuevos escenarios futuros para los acuerdos comerciales. La aparición de megacuerdos regionales y la posible incorporación de más economías entraña nuevos escenarios y posibilidades para los acuerdos comerciales. Por ejemplo, en términos de economías de escala y redes de producción conjunta que involucren actividades de mayor valor agregado. No obstante, los beneficios potenciales de estos acuerdos, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus siglas en inglés, o el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, no están exentos de escepticismo o incluso rechazo en algunos sectores de la sociedad. ¿Ustedes creen
que los gobiernos de turno, o sea, cuando hablo de gobierno de turno es la alternabilidad que existe en el cambio de gobierno, ¿verdad? Cambio de presidente cada 4 años en Guatemala. ¿Ustedes creen que tiene que ver en cuanto al desarrollo económico o la posibilidad de importación y exportación de productos? Definitivamente que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque cada gobierno de turno tiene una visión y una misión en cuanto a temas comerciales, partiendo del nombramiento de un ministro de Economía o ministro de Relaciones Exteriores, que son los representantes ante la comunidad internacional para obtener posibilidades de comercio. Seguimos. Beneficios de tratados de libre comercio entre Guatemala y Estados Unidos de América. Los objetivos de este tratado desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte, crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y para la solución de controversias. Asimismo, establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de ese tratado. Beneficios directos de un convenio, acuerdo o tratado de libre comercio. Miren, estos son los beneficios directos que puede obtener un país al formar parte. Y ahorita vamos a hablar en términos generales también de lo que puede ser ello. Otorgar certeza jurídica a quienes exportan para el desarrollo de sus planes de negocios en el exterior. Vamos a ver, ¿a qué se refiere? ¿Alguien tiene una idea, alguna noción de que qué significa otorgar certeza? Se fue el audio. Sí, se fue el audio.
Buenas noches, si me logran escuchar. Ahí van a disculpar que un apagón y se había ido el internet. Disculpen. ¿Se logra ver la presentación? Sí, Lick. Gracias. Bueno, y vamos por beneficios directos de un convenio, acuerdo, tratado de libre comercio, específicamente en el inciso primero, que otorgan certeza jurídica a quienes exportan para el desarrollo de su plan de negocio en el exterior. A eso me refería yo. Cuando una empresa va a invertir, va a importar o va a exportar hacia otro país, lo que está buscando es certeza jurídica. ¿A qué se refiere con certeza jurídica? ¿Alguien tiene alguna? Yo sé que ustedes tienen alguna apreciación de ello. Manifiéstenla sin ninguna pena. Así es, la certeza jurídica y la confianza de lo que se pacta entre los estados. Gracias, Andrea. Fíjense que en Guatemala se ha creado dentro del Ministerio Público hace unos años, pues muy reciente, hace unos 2 años, si no estoy mal, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Pónganle ustedes que determinada empresa está importando zapatos, ropa, electrónicos, que entre otros más, a Guatemala. Y aquí en Guatemala existe, por ejemplo, o en otro país, una empresa que está duplicando o de forma genérica creando estos productos y los está trayendo a Guatemala. Entonces estamos ante una dicotomía. Existe una empresa que está trayendo a Guatemala cumpliendo todos los parámetros de ley establecidos en un acuerdo de tratado de libre comercio, cumpliendo aranceles, tributos, IVA, o sea, dejando todo lo que es para el Estado de Guatemala en cuanto al cumplimiento y reglas pactadas. Y por otro lado, hay empresarios, bueno, hay personas que traen de forma genérica otros productos y los están vendiendo. Entonces, ¿dónde está la certeza jurídica para esta empresa que sí está cumpliendo con todos los parámetros de ley? Ahí es donde se ven imposibilitados de decir, bueno, yo les estoy invirtiendo a ustedes, estoy apostando por Guatemala para enviarles ciertos productos, pero ustedes no me están respondiendo en cuanto a la certeza jurídica para yo sentirme cómodo en seguir invirtiendo en ustedes. Entonces, esta Fiscalía de Delitos Transnacionales lo que hace es verificar que no exista ¿cómo se les diría? Sí, esta duplicidad, esta copia de dichos productos, permitiéndole a este empresario de otro país sentirse seguro y ofrecerle una certeza jurídica dentro del Estado de Derecho que ofrece Guatemala. A eso se refiere la certeza jurídica que encontramos en el inciso primero. Toda vez que cualquier empresario se va a sentir feliz de invertir, por ejemplo, un empresario guatemalteco se sentiría feliz de mandar su producto a Bolivia, sabiendo que ahí hay una certeza jurídica que le va a posibilitar que él aún así pague todos los tributos que le impongan, pero su producto se va a vender sin ninguna posibilidad de que sea duplicado o que sea vendido de una forma genérica, sabiendo que él va a ser el único proveedor de ello. Inciso segundo, fomentan la competitividad de las empresas, especialización, innovación y creación de nuevos servicios e industrias. Toda vez que cuando un bien o servicio llega a otro país es una innovación para ello. Amplían su acceso a mercados potenciales y los sitúa con ventajas competitivas sobre otros mercados que no mantienen acuerdos. Miren esto. Amplían su acceso a mercados potenciales y lo sitúa con ventajas competitivas sobre otros mercados que no mantienen acuerdos. O sea, la creación de acuerdos y tratados comerciales, o sea, de libre comercio, permite exclusividad y competitividad dentro de un mercado globalizado para proveer ciertos productos. Y como dice el inciso anterior, innovando en esa área.
disminuyen brechas y mejoran condiciones para competir con países de mayores niveles de desarrollo. Dan definición y diferenciación como servicios exportables, otorgando beneficios tributarios y normativos. Todo país, toda economía se va a sentir cómoda cuando le ofrezcan un beneficio tributario. Porque ¿qué es lo que tiene miedo el empresario? Sí, yo tengo este producto, pero al exportarlo a otro país, en la tributación, se me va a caer toda la ganancia y no le puedo subir de precio, porque si le subo de precio no me lo van a querer comprar. Entonces, ¿quién es el que tiene que intervenir ahí? La intención de compra-venta de servicios, de bienes y servicios a nivel internacional siempre va a existir. ¿Y quién es el encargado de facilitar? ¿Y quién es el encargado de facilitar ello? El Estado, definitivamente. Gracias, Luqui, por el comentario y también Andrea. Definitivamente es el Estado a través de sus instituciones, perdón. En este caso sería, en el caso de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria. Estamos regidos por un gobierno a través de sus instituciones, por ende, ellos son los responsables de facilitar los medios para el intercambio comercial. Proseguimos. Terminología general del Ministerio de Economía en cuanto a un tratado de libre comercio en Guatemala. Esto fue un extracto de un documento que me proporcionaron en cuanto a términos o consultas o dudas más frecuentes dentro de la terminología que se utiliza en el Ministerio de Economía. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales temas de negociación de los tratados de libre comercio? Entre los principales temas de negociación de los tratados de libre comercio están acceso a mercados. ¿Qué empresario guatemalteco, por ejemplo, de cardamomo, no quisiera tener acceso a países de Europa o a países de Asia? O sea que el Ministerio de Economía identifica que en determinadas comunidades, municipios, departamentos o regiones de Guatemala se están produciendo a cantidades exorbitantes productos. Porque el agricultor, el empresario guatemalteco los está generando. Y su producción sobrepasa la necesidad existente en Guatemala y hay un excedente. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Estado? Generar acceso a mercados internacionales para que este empresario pueda llevar su producto a un nivel superior, a un nivel donde un Estado, empresario de otro Estado, pueda adquirirlos. Y así existe un beneficio para ambos y lógicamente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el beneficio del Estado ante generar acceso a mercados para empresarios guatemaltecos? En definitiva, la tributación que existe. Por ello, así de sencillo. Seguimos. Inversión, propiedad intelectual, compras de gobierno, telecomunicaciones, medidas ambientales, medidas laborales, solución de controversias, medidas de defensa, procedimientos aduaneros, entre otros. ¿Qué es acceso a mercados? Se llama acceso a mercados a la capacidad que tiene el proveedor de un país de ingresar sus productos a un mercado extranjero, como les comentaba anteriormente. En ese sentido, los tratados de libre comercio buscan ampliar y consolidar el acceso a mercados de los principales productos de exportación de un país. Ante la ausencia de un tratado de libre comercio entre países, el acceso a un mercado se puede ver restringido por barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces, recalcando el beneficio de que bueno, aterricemos en algo. El Estado es el encargado de promover la suscripción de tratados, acuerdos y convenios internacionales de libre comercio en beneficio de su población. Toda vez que el agricultor, el productor, él siempre va a producir su servicio. Él siempre lo va a estar produciendo porque ese es su rubro, ese es su emprendimiento, de eso vive.
Cambio, los ministerios, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Economía, tiene la obligación de identificar a ciertos productores que están excediendo su capacidad de producción y tienen la necesidad de salir del país, ir más allá para poder vender su producto. ¿Qué se entiende por barrera comercial? Se refiere a cualquiera de los mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Miren esto. Se refiere a cualquiera de los mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Es decir, el mismo Estado está impidiendo que se dé la importación. O sea, la importación, traer productos de otro país, a través de proteccionismo estatal que les había comentado anteriormente. Marco dice divisas, José Francisco dice crecimiento económico, efectivamente. Entre ellos se pueden citar los siguientes: precios de referencia, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. ¿Quién administra los tratados de libre comercio? Compete al Ministerio de Economía administrar los tratados de libre comercio a través de la Dirección de Administración de Tratados, que se encarga de darle seguimiento a los comités que se conforman dentro del tratado, así como a los compromisos adquiridos por